Pues muy bien, Eri. Tenemos ahora un invitado muy especial y algunas otras personas que nos van a acompañar. Cuéntanos, por favor, quién va a estar esta mañana. Así es, Bernie. La verdad es que estamos muy contentos porque viene con nosotros un gran amigo de hace un buen rato. Pero para presentar a este gran amigo, quiero antes invitar a otro gran amigo de todos, que es Sergio Rosengaus, para que nos acompañe en una charla con el señor Rodrigo Pacheco, periodista. Rodrigo Pacheco ha estado en algunas intervenciones con nosotros, ha colaborado con nosotros también en algunos de nuestros eventos. Él es periodista de negocios, es conductor del programa Imagen Empresarial y colaborador de imagen informativa para radio y para televisión. ¿Qué hay, Rodrigo? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí al webinar de KIO. Qué gusto tenerte acá con nosotros. Muy bien, muy contento de estar con ustedes esta mañana. Pues bienvenido, Rodrigo, bienvenido, Sergio. Los dejamos porque traen para todos una charla muy interesante, así que el video y el micro es todo de ustedes. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos los KIOs que nos están escuchando. La verdad es que me da mucho gusto tener a Rodrigo Pacheco aquí con nosotros. Rodrigo es gran amigo de la organización, es un verdadero techie. Tiene un alma de nerd, que por eso nos llevamos tan bien con él, porque le gusta estar al día en las tecnologías. En nuestras vidas, en algún tiempo pasado hemos coincidido en China y en algunos otros lugares con él. Y la verdad es que le agradezco muchísimo que nos haya aceptado venir a platicar un ratito con nosotros. La verdad es que Rodrigo tiene un perfil súper interesante, es un apasionado de la parte económica, tiene su programa en la tele y su programa en el radio, en fin, tiene muchos años haciendo un trabajo muy profundo de periodista. Y pues la verdad es que le dijimos, oye, bueno, ¿por qué no vienes a platicar tú como periodista que estás consumiendo las noticias todo el día y ves buenas news, fake news y ves todo lo que sucede? ¿Por qué no nos platicas cómo ves esto del COVID, cómo ves el entorno y qué cosas te preocupan, qué cosas ves que se pueden hacer? Entonces, Ro, pues como quieras empezar, bienvenido y la audiencia es toda tuya, que ahorita vamos platicando. Gracias, mi querido Sergio. Pues nada, tengo unas láminas, digamos, que siempre me han servido desde hace muchos, pues más o menos poco más de un año, que me ayudan a entender como un marco de referencia mental para estos tiempos. Para mí, desde que el verano de 2016 ganó el Brexit, la verdad es que el mundo, empecé a darme cuenta que el mundo que yo creía, lo que creía sólido no lo era tanto. Y luego ya el triunfo de Donald Trump, bueno, pues creo que rompió muchos paradigmas y me hizo darme cuenta que estábamos ya en una transición de era. Si bien yo creo que la gran recesión de 2008-2009 ya nos había dado, digamos, un anticipo de que las estructuras del mundo estaban cambiando. Y entonces le mandé a Erika ahí unas láminas, son muy básicas, ¿no? Pero se llama este concepto, muchos probablemente están muy familiarizados porque no es nuevo, que se llama el cisne negro, ¿no? De Black Swan, que lo acuñó Nassim Taleb, es un matemático, filósofo, la verdad es que es un tipo interesante, lo puedes seguir en Twitter, muy de mal humor siempre y se la pasa insultando a todos, pero es realmente un tipo que este concepto que generó del cisne negro o del Black Swan, luego he escrito otro libro que estoy retomando, porque me parece muy útil, que se llama Antifragile, ¿no? Es decir, cómo las estructuras que son, digamos, lo contrario de frágiles, y él dice que pues no necesariamente son resilientes, sino más bien antifrágiles, ¿no? Y es todo un concepto el que va elaborando y algunos otros cosas que, tipo, muy, muy interesante. Y bueno, él dice en el concepto del cisne negro que pues hay tres cosas. Lo que sabemos que sabemos, luego lo que no sabemos, lo que sabemos que no sabemos, y en tercer lugar, lo que no sabemos que no sabemos. Entonces, en esta coyuntura, pues, ¿qué sabemos que sí sabemos? Y este marco de referencia te ayuda a entender, sobre todo, que lo que dice es que lo que cambia todo en las sociedades es lo que no sabes que no sabes. Y él pone el ejemplo, por ejemplo, del 11 de septiembre, ¿no? A pesar de que siempre hay alguien que sí sabía. Entonces, son hechos de poca probabilidad, gran escala, que en términos estadísticos, digamos que tienes un input, o en términos matemáticos, que tiene una consecuencia desproporcionada al input que tuviste, ¿no? Al insumo. Sí. Y esos hechos, que parecen muy poco probables, pues son lo cambia todo.
Entonces, por ejemplo, y en ese contexto menciona el 11 de septiembre como un hecho de poca probabilidad si en el verano del año 2001 pensamos que estamos en agosto y decimos, imagínense que unos terroristas secuestran 3 aviones, son 17. Se pegan a las Torres Gemelas, ¿no? Mira, no, pues es una película muy jalada, Rodrigo. Eso es una patraña, no va a ocurrir. Claro, es muy poca la probabilidad de que ocurra, pero si ocurre, lo cambió todo y a partir del 2001, en mi opinión, digamos, empezamos el final de la era de la posguerra, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, él se volvió muy famoso, Nassim Taleb, porque además era un financiero y ya entendiendo el concepto del cisne negro, hizo estrategias de inversión justamente de cisne negro, ¿no? Es decir, ¿qué posibilidad habría que colapse la banca? Pues yo voy a poner ciertos instrumentos ante que eso ocurriera. ¿Qué posibilidad habría de que se acabe el lago, de que hubiera problemas de escasez de agua? Pues pone su fondo, digamos, apuesta a escenarios muy poco probables, pero que si ocurren le pagan muy alto, ¿no? Como suele ocurrir. Sí. Y entonces eso pues hizo que le fuera muy bien. De hecho, no tiene un trabajo formal porque vive pues de lo que ganó. Y él dice ahora, por cierto, a propósito del COVID, que es un cisne blanco porque él, y es cierto, lo advertía desde el año pasado cuando le preguntaron en entrevistas, oye, ¿qué es lo que más te da miedo? Y decía, pues una pandemia, ¿no? Porque es un tipo que entiende muy bien la estadística. Y cuando salían, ¿no se acuerdan que a finales de enero y principios de febrero, a mí me llegó en WhatsApp, seguramente ustedes también, un video que decía, no se preocupen, el COVID no nos va a contagiar a nadie, es muy poco probable, porque solo hay 70,000 casos en China. Y entonces te decía el tipo, ¿no? ¿Eres chino? No. Dentro de los chinos, el porcentaje que se contagió es muy bajo, entonces no te va a pasar nada. Entonces Nassim Taleb y decía, lo que pasa es que no están viendo el riesgo como un efecto exponencial, ¿no? Ustedes que están en el tema de tecnología, pues claro que entienden lo que es una evolución exponencial y cómo el riesgo no es el presente, sino la evolución de ese número y lo que puede generar. Y por eso la disrupción que ha causado en todas las economías y todo el mundo. Y otra buena metáfora que tiene es, pues, cómo no ser un pavo antes del Día de Acción de Gracias. Porque si tú fueras un pavo, un día antes del Día de Acción de Gracias, y llegara otro pavo y te dijera, ¿qué creen? Nos van a matar a todos, esto va a ser un desastre. Pues un pavo te diría, a ver, no, tranquilo, no va a pasar nada, mira la estadística. Lleva todo el año que no matan ni un pavo, ¿no? No matan ni un pavo, no solo eso. ¿Te acuerdas cuando se enfermó el amigo pavo? Lo curaron, le dieron su medicina, nos alimentan bien, quieren que estemos en buena forma, buenas bien gorditos. No va a pasar, claro, eres un pavo antes del Día de Acción de Gracias y al siguiente día pues viene la hecatombe de los pavos. Dice, hay que evitar ser un pavo un día antes del Día de Acción de Gracias. Y me parece que es muy útil porque a veces lo que ocurre en el análisis financiero, económico, es que dices, pues va el track record, no va a pasar nada. Sin embargo, pues hay que ver estos cisnes negros que son hechos de poca probabilidad a gran escala. Les digo que él dice que es blanco porque sí se pudo ver lo de la pandemia, pero para efectos prácticos podemos ver el 11 de septiembre o Pearl Harbor o lo que ustedes me digan, y siempre hay alguien que sí sabía, con buenos análisis, ¿no? Pero claro, pues, normalmente al resto del mundo nos agarra medio desprevenidos. Entonces, ¿qué sabemos que no sabemos en el caso específico de México? Ahora ya vamos viendo cómo se va perfilando, pero si va a predominar la visión radical o pragmática en el gobierno, parece, y lo que hemos visto sobre todo últimamente, es que se va radicalizando. Entonces aquí ya podemos saber que vamos hacia lo radical. La magnitud de los efectos económicos no está sencillo, sobre todo porque México no se había enfrentado a un panorama económico tan severo desde 1932 y la economía no estaba tan interconectada. He estado escuchando entrevistas con Olivier Blanchard, por ejemplo, que es un economista muy respetado, que era del FMI, y dice, es que nosotros pensamos que si apagabas un tercio de la economía, pues nada, tenías el resto. Pero la interconexión de la economía, pues evidentemente hace que los efectos de segundo orden no son necesariamente previsibles. Y hoy por hoy, yo diario entrevistas en el programa de directores generales, le contaba a Sergio hace unos días, hoy lo hice nuevamente con el de Vic y lo haré con Sergio, y le digo, oye, ¿cómo ves el resto del 2020? No tengo ni idea. O sea, los que son sinceros te dicen, pues es que es muy difícil saber porque hay muchos signos de interrogación en el escenario que, pues tú puedes hacer planes resilientes y eso yo creo que es lo que va, pero no estás necesariamente muy proyectado cuánto va a crecer o decrecer la economía en función de que si llega la vacuna de Moderna o no llega, si se da en septiembre, octubre o noviembre, o si hoy, por ejemplo, leía que en China están teniendo un rebrote en la parte noreste
y parece que el virus tiene un comportamiento distinto. Entonces, estamos en un escenario en donde hay muchas cosas que no sabemos, pero sí sabemos, por ejemplo, o más bien no sabemos cuál va a ser la eficacia de los contrapesos. Ahora el tema energético que se ha estado discutiendo en los medios en términos eléctricos, pues ahí los contrapesos institucionales de la CONAMER y de distintas instancias pues no están funcionando y vamos a ver si el contrapeso de la relación comercial México-Estados Unidos alcanza, digamos, a contrapesar, como ha ocurrido en otros temas, a la actual administración, y si lo que va a haber pues es polarización y confianza. ¿Y qué no sabemos? Que no sabemos, que es la otra lámina, pues justo esto, ¿no? Las cuestiones de segundo orden. Si, por ejemplo, eso no lo podemos saber, si hay un deterioro acelerado de la relación con Estados Unidos, sobre todo porque no sabemos qué va a pasar en la elección, si hay insurrecciones o magnicidios, es un hecho de poca probabilidad, gran escala, crisis internacionales, ya tenemos la pandemia, pero supongamos que hay una crisis que es muy probable, India-Pakistán, porque hay una tensión en la zona de Cachemira, las dos países tienen bombas. Geopolítica, dices tú. Exactamente. O que lleguemos al fin de la democracia por cualquier situación. Si lo vemos hoy, o sea, digamos, 20 de mayo, pues dices, Rodrigo, no creo, no sé, o sea, muy poco probable, claro. No parece que vaya a hacer eso, ¿no? Exacto, lo cambia todo. Y bueno, pues ese es un poco el marco de referencia que creo que puede resultar útil en términos no de prever lo que no puedes prever porque no lo sabemos, sino simplemente de cómo estamos en posiciones resilientes y cuáles son las estructuras que más ayudan. Y ahí creo, y soy muy optimista de la tecnología, porque si algo hemos visto en esta antifragilidad, pues es justamente esto que estamos haciendo, ¿no? También lo que he platicado con directores de empresas de todos lados y por todos lados y lo que experimentan más, pues es justamente que se avanzó prácticamente en 2-3 semanas lo que no se avanzó en cambio tecnológico en los últimos 2-3 años, tanto en comercio electrónico, que ahorita decían cuánto has comprado, qué has comprado, etcétera. Yo, por ejemplo, personalmente, hacía el súper a la manera tradicional, ¿no? O sea, iba al súper y lo padecía, pues no me gusta ir al súper, pero a mi esposa sí, pues ya saben, donde gobierna capitán. Exacto. Pero ahora, pues ya el súper es en línea y difícilmente voy a regresar, a lo mejor una vez al mes regresaría a un súper, pues no sé, como en estilo arqueológico, pero ya muy probablemente el mayor volumen de compras en mi casa, pues va a ser en el súper electrónico, que además se afinó, ¿no? O sea, intentamos experiencias antes y siempre fallaba y ahora sí está funcionando de manera muy aceptable. Y creo que la tecnología es una de estas estructuras que va a ayudar, digamos, ante la antifragilidad. Y veo que aunque hay muchas cosas que no sé, va a ser una constante, porque se ha convertido en la herramienta de respaldo, como nunca, claro, que está sosteniendo. Mire, te pones, ahorita que platicabas de cómo ha evolucionado, nosotros que, digo, tú conoces a la organización, siempre hemos estado tratando de estar al día, a la vanguardia de los eventos tecnológicos, la transformación tecnológica y su velocidad, ¿no? Porque hablábamos de la aceleración de la tecnología, siempre hemos platicado que esa ha ido incrementándose. Pero lo que se dio en este tema de que si avanzó 2 años en 8 semanas, o 1 y medio, o 3, lo que sí sabemos es que esa dependencia tecnológica y dependencia que siempre hemos expresado que debíamos de tener en los sistemas y en la tecnología para poder continuar operando en el dado caso de una eventualidad, ¿no? Sabes que nosotros estamos mucho en el mundo de los Disaster Recovery Plans y los sites alternos y primarios y secundarios, como ecosistema de operación. Mucha gente que normalmente estaba en este mundo eran pavos antes de Thanksgiving, ¿no? Decían, no, un site alterno, ¿para qué? Si realmente esos equipos nunca fallan, nunca se va la luz, siempre podemos entrar a donde están los equipos. En fin, pasaban estas cosas y eran eventos muy poco probables, pero que eventualmente cuando se dieron, en este caso en la pandemia, fueron totalmente exponenciales, pues empiezan a demandar de la tecnología capacidades que no habían tenido nunca, ¿no? Y eso sí lo estamos viendo. Inclusive en el lado del e-commerce, que en México siempre había como una leyenda urbana de por qué no crecía tanto como otros países de Latinoamérica, por ejemplo Brasil, ¿no? Que es un mercado de e-commerce enorme. Y resulta que siempre estaba este tema de que la gente no confiaba en las transacciones financieras online, que no querían dar los datos de sus tarjetas y demás. Pero en este caso, lo que sí sabemos que en las últimas 8 semanas, no sé bien la cifra, pero por ahí anda,
alrededor de 8 millones de mexicanos hicieron transacciones de e-commerce por primera vez. Por primera vez, o sea, compraron una suscripción de Netflix o pagaron algo, compraron algo online o pidieron comida online, lo que sea. Entre e-commerce y, digo, entre tarjeta de crédito y débito, en fin. Esto lo que significa es una transformación absoluta del ecosistema. ¿Tú cómo ves la participación de la tecnología en la vida de los mexicanos hacia adelante? ¿Piensas, y no nada más del lado del consumidor, que ese está muy cerca de todos, pero del lado del desarrollo del país? Yo la verdad es que esa parte soy muy optimista porque justo creo que, digamos, una de las características de la innovación es que no espera a los gobiernos. De hecho, va a ser bien interesante políticamente ver qué mundo emerge después del COVID, porque claramente los liderazgos políticos no estuvieron a la altura prácticamente ningún país, quizás Alemania, Hong Kong, Corea, que tienen además estilos democráticos mucho más drásticos, ¿no? Ahí te guardas y te guardan, o sea, no hay mucha versión. Y justo la tecnología jugó un papel fundamental en el track, ¿no? En el seguimiento de casos. No sé si vieron el testimonio de un estudiante que llega de Estados Unidos y le dan su celular, se le acaba la pila y media hora y se queda dormido. Y a las 7:30 de la mañana ya le están tocando para decirle, oye, ¿por qué tu celular desapareció? Tú tienes que estar en cuarentena. ¿Dónde estás? Y me parece que en el caso de México, regresando a la pregunta, México va a crecer, afortunadamente, de la mano de la tecnología. Pues qué ganas de poder platicar contigo más tiempo. Yo creo que a todos nos inquieta muchísimo esto de la información. Yo creo que es un tema súper importante. Como bien lo dices tú, el poder tener la certidumbre de cuando alguien está diciendo algo, poderlo checar, ¿no? El fact-checking ha sido como un tema que ha surgido mucho en el mundo. Inclusive hay estos portales que hacen fact-checking de políticos en todo el mundo, en Estados Unidos, en México y demás. Pero oye, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que lo que nos platicaste del cisne negro en su momento y cisne blanco, lo que dice este matemático, lo voy a researchar porque no lo he hecho yo. Siempre recomiendo a todo el público de Kio que investiguemos cosas, ¿no? Obviamente matemáticas es un tema que me gusta mucho y también tengo ahí unos matemáticos consentidos que hacen cosas muy interesantes, luego te los mando. Pero esto del cisne blanco tiene mucho sentido y bueno, pues esperemos invitarte otra vez otro día y hablamos de algún otro tema, pero antes que nada, mil gracias por acompañarnos, darnos un ratito de tu tiempo. Sé que tú estás en tu oficina y tienes que dar noticias y regalarnos un rato de tu mañana. Te lo agradecemos muchísimo. Ya sabes que en Kio tienes una empresa amiga, tienes muchos amigos acá y te estimamos muchísimo y siempre nos gusta mucho poder platicar y escuchar tu muy elocuente información. No, pues un gustazo, la verdad, estar aquí y de verdad les digo de corazón que Kio para mí es un orgullo y un ejemplo porque lo que no hace México, o sea, en el siglo XXI, si no innovas, básicamente, si el mundo se salva va a ser porque Moderna o alguna entidad farmacéutica innovó. México, hay muy pocas empresas que pueden contar con los dedos de la mano que hacen lo que ustedes hacen y sobre todo que tienen que se note la organización, que es reflejo tuyo, estimado Sergio, que es esta capacidad de estar en modo de aprender todo el tiempo y eso yo creo que es la base para tener un futuro muy positivo. Así que de verdad muy contento de estar con ustedes y cuando me inviten yo estoy listo para estar. Muy bien. Gracias, Ro. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre es poco el tiempo, pero estamos en contacto y te buscamos nuevamente para invitarte a algún otro tema. Gracias, Sergio. Un abrazo a todos. Gracias, Ro. Cuídate. Un abrazo, Rodrigo. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Muy interesante, como siempre, platicar contigo.